Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra sesión virtual Novedades de ArcGIS Pro. El día de hoy nos acompaña Karen Garzón y mi nombre Yorlady Vela. Daremos inicio entonces a nuestra sesión virtual. Iniciaremos nuestra agenda con una breve introducción y realizaremos una corta demostración de cómo es la aplicación. A continuación presentaremos entonces las novedades de la aplicación en la versión 2.1 y la más reciente versión 2.2. Al finalizar nuestra agenda, les mostraremos unos recursos donde ustedes pueden averiguar o encontrar más información acerca de la aplicación. Y para finalizar, realizaremos una sesión de preguntas. Recuerden que ustedes en el transcurso de la sesión pueden escribirnos sus preguntas en el chat y nosotras al finalizar las responderemos. Le doy paso entonces a mi compañera Karen para que nos muestre qué es la aplicación ArcGIS Pro y cómo funciona. Bueno, ArcGIS Pro es una herramienta que nos permite el trabajo con datos geográficos. A continuación veremos para qué sirve. Nos sirve para entender cómo estamos trabajando con nuestros datos, las relaciones que podemos generar con ellos, determinar localizaciones, ubicaciones o rutas, patrones de comportamiento de estos y hacer predicciones con ellos. ArcGIS Pro es una poderosa aplicación de escritorio para profesionales SIG que se integra con el resto de nuestra plataforma por medio del portal, para así tener acceso al contenido online y demás servicios. ArcGIS Pro es una fusión de aplicaciones en las cuales se integran ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe y ArcScene. Con esta herramienta no solamente podremos trabajar con datos 2D, sino a su vez podremos trabajar con herramientas 3D. Algunas de las características que tiene ArcGIS Pro es que trabaja a 64 bits multiproceso, una interfaz de usuario simplificada, la cual conocemos como interfaz Ribbon o cinta. Integrado con ArcGIS Online, la experiencia se puede trabajar en manera 2D o 3D. Tenemos múltiples mapas y diseños de mapas que se pueden trabajar tanto online como modo offline y se puede realizar una búsqueda más simple y una consulta también mucho más sencilla. Dentro de las herramientas de análisis de ArcGIS Pro tenemos más de 723 herramientas. En ArcMap encontramos 928 y lo que queremos es llegar a lograr un mayor número de estas dentro de nuestra aplicación. Encontramos también el panel de geoprocesamiento, el Model Builder, al igual que en ArcMap, ventana de Python, análisis de redes y procesamiento de imágenes. A continuación, daré paso a mi compañera Yorlady para que les muestre las características esenciales de diferencia entre ArcGIS Pro y ArcMap. Gracias, Karen. Bueno, una de las características esenciales de ArcGIS Pro es que se puede personalizar. Personalizar en cuanto al tema, dependiendo del gusto del usuario final, está el tema claro y el tema oscuro. Adicional, también podemos configurar o personalizar todos los menús que hay dentro de la aplicación. Una característica principal es que podemos trabajar en modo desconectado. En dado caso que requeramos trabajar con datos de nuestro portal de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS, lo primero que tenemos que hacer es descargarlo y ya luego podremos trabajar en modo desconectado. También desde ArcGIS Pro nos podemos conectar a múltiples fuentes de datos, a bases de datos empresariales y a servidores GIS. Entonces allí podemos traer datos, mapas y demás para trabajar con ellos dentro de nuestra aplicación. Y para finalizar, una novedad es que ahora podemos trabajar con múltiples proyectos. Cuando salió la aplicación ArcGIS Pro solamente podíamos trabajar con una aplicación abierta de ArcGIS Pro y no más. Y ahora podemos tener varias ventanas de ArcGIS Pro abiertas, a su vez con varios mapas. Voy a mostrar entonces para las personas que no conocen qué es la aplicación, una breve introducción a esta. Lo que ustedes ven en pantalla es la aplicación de escritorio ArcGIS Pro. Como bien lo decía Karen, una de las características principales es de que trabaja ahora con cintas de operaciones. Entonces rápidamente vamos a poder acceder a todas nuestras herramientas. Una novedad que les voy a adelantar es que ya podemos personalizar estas cintas y podemos agregar las barras, las herramientas que nosotros más utilicemos. Característica esencial de ArcGIS Pro es que podemos trabajar con escenas 2D y 3D al mismo tiempo, vincular las vistas. Al igual que en ArcMap, tenemos el panel de contenido donde tenemos cuáles son las capas que están en nuestro mapa y el panel de la derecha, el catálogo, es donde podemos acceder a nuestros datos.
Entonces aquí nos vamos a poder conectar a las bases de datos, a las herramientas que hayamos creado, vamos a poder visualizar y manejar los mapas que tengamos en nuestro proyecto, así como también nos vamos a poder conectar de una forma mucho más fácil e intuitiva al contenido que tengamos dentro de nuestro portal. Entonces, en este caso, estoy conectada a mi portal con las credenciales de ArcGIS Online y voy a poder ver todo el contenido, las carpetas, los datos que yo haya publicado allá. También, si contamos con un portal al interior de la organización, como es Portal for ArcGIS, también nos vamos a poder conectar a ese portal y de igual manera ver la información. Vamos a poder acceder a información privada, pública y demás, así como también al contenido del Living Atlas. Son mapas compartidos por todos los usuarios y vamos a poder usarlos e integrarlos en nuestro análisis. Entonces, esto es la aplicación ArcGIS Pro para las personas que no han trabajado o que no la conocían. A continuación, entonces, presentaremos las novedades de la aplicación en versión 2.1 y 2.2. En esta presentación resaltaremos los puntos más importantes o las novedades más importantes, son muchas, pero aquí les traemos las más relevantes. La primera de ellas es la integración con la extensión Utility Network Management. Esta extensión básicamente nos permite manejar redes de servicios o modelar redes de servicios tales como gas, agua, telecomunicaciones, entre otras. Vamos a poder modelar los componentes tales como cables, tuberías, válvulas, y veamos entonces una demostración de cómo funciona esta extensión. Lo que ven ustedes en pantalla es la extensión Utility Network. Básicamente esta extensión funciona con plantillas. Nosotros podemos personalizar las capas de información con una plantilla, es decir, agregarle toda la información a las redes, cosa de que cuando editemos las redes, ya incluya toda la información asociada, como por ejemplo, información de la tubería, el grosor y demás información que vinculemos. Una de las características esenciales de esta extensión es que vamos a poder hacer edición de una manera mucho más fácil. Con la lógica de la herramienta vamos a poder analizar, por ejemplo, si un tipo de tubería o un tamaño de tubería se puede conectar a otro o no. Estas validaciones las va a ir haciendo de una forma instantánea. Con esto evitaremos pues muchos errores en el tema a la hora de analizar nuestra información. Aquí entonces estoy agregando todas las entidades basadas en la plantilla que previamente he definido y ya la información pues va quedando asociada a esta. Otra de las capacidades pues esenciales de esta extensión es de que podemos editar al tiempo todas las herramientas, cosa de que no vayamos a afectar la conectividad que hay dentro de las redes. Aquí en este caso pues el ejemplo que se muestra es una red de alcantarillado. Entonces vemos cómo se modela esta red con las diferentes plantillas y demás herramientas de la aplicación. Una vez hemos finalizado la edición, entonces en este caso voy a correr esta tubería y guardar los cambios para que finalice y todo quede interconectado. Lo que vemos en pantalla entonces es una red de energía. En este caso vemos un transformador con todas las redes, cableado y demás. Entonces esta extensión nos permitirá modelar varios tipos de redes, como lo mencioné al comienzo, y junto con las otras capacidades de la aplicación vamos a poder modelar y analizar esta información en tercera dimensión. Entonces, una vez se tenga modelado, editada toda la información, veremos esta misma información en 3D. Acá pues la voy a cargar para que puedan ver cómo ha quedado la edición. Y con ello vamos a poder ver si ha quedado correctamente la interconexión entre todas estas redes. Entonces, esa es la red general de energía. Y vamos a ver en detalle entonces cómo se ve ese transformador. Bueno, entonces lo que ven aquí es el transformador, como ven todo el cableado que está unido a este.
Entonces podemos visualizar si quedó interconectado de manera correcta y los tipos de cables que están unidos a este. De igual manera, pues se puede hacer la edición en tercera dimensión. Con esto tener un modelado adecuado de los datos. Cuando ya se tenga modelada toda la información, entonces vamos a poder ver todo el entorno, entre ellos los postes, todas las redes y demás. Y de esta manera, entonces, es como trabaja la extensión Utility Network dentro de ArcGIS Pro. Bueno, otra de las novedades importantes que tiene ArcGIS Pro en este momento es la integración de extensiones adicionales. En este caso, una de las extensiones Business Analysis. Esta extensión básicamente lo que permite hacer es análisis de ubicación, análisis de mercado, análisis de clientes. Como su nombre lo indica, es análisis de negocios basados en la ubicación. Hay que recordar que esta aplicación pues ya está para la web, está tanto para ArcGIS Online como para Portal for ArcGIS. También ya se encuentra dentro de la aplicación ArcMap y también hay un rol de servidor de Business Analyst. En este momento pues ya se encuentra integrado en la aplicación ArcGIS Pro. Vamos entonces a ver una breve demostración de lo que se puede realizar con esta extensión. Bueno, la aplicación de Business Analyst trae consigo información demográfica por debajo, es decir, información de población, edades, de gastos, de consumo. Nosotros podemos utilizar esa información dentro de nuestros análisis o también podemos cargar nuestra propia información. En este caso, pues previamente he cargado la capa de secciones del DANE y estoy simbolizando en qué sectores pues hay mayor cantidad de hombres. Una de las herramientas de Business Analysis es que nos permite sacar infografías de una manera rápida de la información que está en el mapa. Entonces vamos a poder obtener indicadores poblacionales de esa información. Entonces el tamaño de hogares, cantidad de población de hombres y demás variables que nosotros personalicemos o configuremos dentro de la infografía. Nosotros aquí podemos seleccionar qué tipo de variables o qué tipo de plantilla queremos mostrar para obtener esa infografía. Otro tipo de herramienta que trae la aplicación en este momento es la capacidad de crear áreas comerciales. Estas áreas comerciales básicamente nos reflejan en el mapa un área. En este caso, por ejemplo, podemos contar de los clientes que actualmente tiene cada una de estas sucursales, donde se encuentra el 50% de mis clientes, el 80%, el 90%, un porcentaje que yo configure, así como también la cantidad de clientes. Podemos tener un porcentaje, por ejemplo, de una variable en ventas. Entonces, donde aproximadamente tengo o qué clientes estoy cubriendo con un 50% de mis ventas. Entonces, estas áreas que ustedes ven en el mapa nos están reflejando esa información. Por ejemplo, con un 50% de ventas que cubra estos clientes, pues ya tengo más información de mi negocio. Adicional a esta funcionalidad, pues está una nueva, una reciente, en este caso se llama análisis de idoneidad. Esta herramienta o esta funcionalidad lo que nos permite hacer es encontrar la mejor ubicación para instalar una nueva sucursal. Entonces vamos a poder tener un análisis de idoneidad. Los colores nos reflejan cuál sería la mejor ubicación para instalar una nueva sucursal, teniendo en cuenta unas variables que yo previamente he definido. Entonces, en este momento, pues me interesa encontrar un lugar adecuado para expender, por ejemplo, cerveza, que me interesa, donde hay mayor cantidad de hombres, donde hay personas jubiladas, personas que posiblemente gasten mucho más en licor, así como también pues personas mayores de edad. Al interactuar con estos pesos, yo le doy un peso a mis variables. En el mapa se me va a reflejar cuál sería la mejor ubicación para instalar esa sucursal. Para este tipo de análisis puedo agregar múltiples fuentes de datos. Entonces, como los mencionaba, los datos o las variables que vienen por defecto en la aplicación de información poblacional o información del entorno. Entonces, por ejemplo, acá voy a agregar variables
Mira, de población, de ingresos, de edad, de hogares y demás. O de mi propio contenido que yo haya previamente cargado. Entonces, acá está en este caso la información del DANE y son las variables que me interesan analizar. O también del entorno. Por ejemplo, si quiero determinar cuál es la mejor ubicación basadas en la ubicación de la competencia. Todo eso también lo puedo analizar mediante esta aplicación. Y eso es todo. Otra novedad que encontramos dentro de la herramienta de ArcGIS Pro son las mejoras 3D. Dentro de estas mejoras encontramos el análisis exploratorio. Primero tenemos la línea de visión, la cual nos permitirá tener, como su nombre lo indica, una línea de visión desde un punto indicado, una cuenca visual que nos permite una amplitud de visión mucho más amplia y una cúpula de visión en donde podremos integrar diferentes puntos de visión. A continuación, entonces tendremos una demo de análisis exploratorio en 3D. Dentro de ArcGIS Pro encontraremos la pestaña de análisis, donde a su vez encontraremos Interactive Analyze. Aquí encontramos entonces las diferentes herramientas de visión que acabo de nombrar. En primera instancia, entonces tendremos línea de visión. La línea de visión entonces nos permite crear un punto de visión con diferentes características como una vertical, en donde tendremos un mínimo y un máximo determinado en metros. Esta nos permitirá entonces tener un campo de visualización lineal desde el punto donde hemos indicado esta línea de visión. También tendremos entonces la visión domo, que a su vez, con los parámetros que previamente hemos ingresado, nos determinará un campo de visualización mucho más amplio desde donde lo hemos indicado, y este nos generará qué nos está mostrando o qué podemos visualizar mejor desde el punto donde hemos indicado este tipo de visión. Si nos acercamos un poco, podemos entonces visualizar el campo que está cubriendo este tipo de visión domo. Tenemos entonces la última herramienta, que es la cúpula de visión, desde la cual entonces también tenemos unos parámetros que nos permiten ingresar una horizontal, una vertical, un máximo y mínimo de distancia, para que una vez indiquemos el punto desde donde vamos a tener nuestra visión, podamos entonces evidenciar cuál es el campo visual desde el punto donde hemos ingresado nuestro parámetro inicial. ¿Dónde podemos entonces nosotros implementar este tipo de herramientas? Por ejemplo, en la instalación de cámaras de seguridad dentro de una edificación. Con eso podremos tener una amplitud de visión de qué estamos cubriendo según los parámetros que hayamos ingresado. También lo podemos implementar en despliegues de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la visita del Papa, se instalaron diferentes francotiradores con campos de visualización en donde se implementaron este tipo de herramientas para ver el recorrido de este. Otra novedad que vemos en ArcGIS Pro es en cuanto a representación cartográfica y visualización. Veamos entonces. Una de las primeras novedades es poder mejorar la simbología en cuanto a las teselas vectoriales. Para las personas que no conocen qué es una tesela vectorial, es una capa de información que podemos compartir en la web, la cual se renderiza y se visualiza mucho más fácil. Aconsejamos que este tipo de capas las compartamos únicamente cuando la información se considera estática y no varía con regularidad. Entonces, veamos cuál es la actualización o la novedad en cuanto a esto. En cuanto a una de las mejoras de simbología, es que se adicionaron más gamas de colores para poder representar la información. Entonces, estas gamas de colores le van a permitir pues resaltar la información que quiere mostrar y vamos a poder impactar de una mejor manera al público. Eso en cuanto a las gamas. También hay una nueva actualización y es en cuanto a la transparencia. Anteriormente, si queríamos ponerle transparencia a una capa de información para resaltar otros atributos, teníamos que ponérsela a la capa completa.
Con esta actualización, entonces ya no es necesario ponerle la transparencia a toda la capa, sino solamente a un porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero resaltar los valores de mi capa geográfica de localidades que sean más altos. Entonces, como ven, puedo ocultar o resaltar mayor cantidad de atributos. Entonces, en este caso, yo puedo variar cuál es el porcentaje de transparencia que quiero. En este caso, quiero agregarle un 50% de transparencia al resto de mis atributos y puedo variar de esta manera, entonces, lo que se resalta en el mapa. Con esto, pues, los atributos seguirán estando ahí, simplemente que no se van a resaltar. Otra novedad en cuanto a simbología es la capacidad de poder implementar Arcade, que es un lenguaje de programación para, por decirlo así, dentro de la plataforma ArcGIS. Y este lenguaje pues nos va a permitir actualizar la simbología, configurar los pop-ups o las ventanas emergentes, adicionar campos, entre otros. Este lenguaje, ¿por qué se implementó? Porque es un lenguaje pues mucho más intuitivo, portable, puede ser utilizado en diferentes dispositivos móviles, en la web o de escritorio. En este caso lo que vemos entonces es una simbología por tamaño y rotación. Aquí estoy observando las exportaciones, entonces la flecha para arriba me indica si la exportación creció o creció de un año a otro, y hacia abajo me indica que esta decreció. El tamaño me está indicando qué tanto creció o decreció. Entonces este tipo de simbología lo voy a poder personalizar con el código Arcade. Entonces esta es la actualización. Aquí ingresé un código, una expresión Arcade, que básicamente lo que estoy indicando es si la exportación creció de un año a otro, ponga la flecha hacia arriba 90 grados, de lo contrario hacia abajo. Entonces, o por ejemplo, si la quiero poner hacia la derecha o a la izquierda, simplemente cambio los atributos y con esta lógica entonces se va a actualizar mi simbología. Entonces, como vemos, esto es pues muy intuitivo y la información se va a representar de una forma mucho más agradable y entendible para el usuario final. Otra actualización en cuanto a simbología y representaciones cartográficas es tener la capacidad de poderle poner ventanas emergentes a las capas de teselas. Anteriormente pues estas capas solo eran de visualización y no se podía acceder a la información que este trajera. Ahora podemos representar y abrir ventanas emergentes en este tipo de capas y para poderlas compartir a través de la web. Otra de las herramientas que usted podrá encontrar en las actualizaciones de ArcGIS Pro son las escenas 3D de simbología. Anteriormente entonces teníamos que para las escenas 3D solamente se manejaba la parte de simbología única. Para esta nueva actualización tendremos símbolo único, valores únicos, color sin clasificar a una capa de escena de puntos o de objetos 3D o variar la simbología por atributos. A continuación entonces veremos una demo de las escenas 3D y su simbología. Dentro de nuestra aplicación entonces podremos tener visualización de escenas 3D y la clasificación de simbología tiene nuevas herramientas, valores únicos, graduated colors, graduated symbols y otro tipo de herramientas que nos podrán permitir la clasificación de nuestra simbología en las edificaciones. Para esta demo entonces tenemos una normatividad de predios que se hizo previamente una clasificación por número de pisos. Dentro de la pestaña de simbología, cuando realizamos la selección por colores graduados, podemos ingresar entonces el campo de objeto, en donde encontraremos la clasificación de campo por el cual queremos realizar el cambio de simbología, el tipo de normalización, el método que queremos implementar y el número de clases que queremos crear. Una vez realizado esto, vamos a tener entonces una clasificación de las edificaciones por el número de pisos que tiene cada una de estas.
y visualizarlo dentro de nuestro mapa de una manera mucho más fácil, identificando por la simbología el número de pisos que tiene cada una de estas edificaciones. A continuación, entonces, otra novedad en cuanto a análisis y geoprocesamiento. Bueno, en cuanto a representaciones gráficas, en versiones anteriores ya contábamos con gráficos de barras, de dispersión, histograma, líneas y perfil. En esta actualización contamos con un nuevo tipo de gráfico que es el gráfico de reloj, así como también otras mejoras en los gráficos. Veamos entonces un ejemplo. Una de las actualizaciones en cuanto a gráficos es la capacidad de poder tener etiquetas en los mismos. Anteriormente pues solo se mostraba el gráfico, pero no teníamos la capacidad de ver etiquetas en los gráficos. Entonces acá con la capacidad de gráficos vamos a poder tener todo tipo de visualizaciones, ya sea en tablas o capas geográficas. En este caso pues tengo un gráfico en la capa de estrato socioeconómico que me va a reflejar cuál es el estrato de los predios que yo tengo en pantalla. Entonces, con una sencilla selección en el mapa, se me van a actualizar los gráficos. La actualización de esta versión de ArcGIS Pro nos permite tener etiquetas en cada uno de los gráficos. Veamos otros ejemplos de gráficos que se han actualizado en esta versión. Aquí vemos entonces otros ejemplos de gráficos que podemos tener tanto en 2D como en tercera dimensión. Aquí podemos configurarle los parámetros a cada uno de los símbolos, así como las etiquetas. Una de las actualizaciones en esta versión es poder tener un gráfico de reloj, así como también un box plot. Otra actualización es en cuanto a los pop-ups o ventanas emergentes. Anteriormente, para poder abrir la ventana emergente de un atributo teníamos que dar clic, y si queríamos abrir otro atributo teníamos que dar otro clic. Ahora con esta actualización podemos tener los atributos de varias capas al tiempo. Simplemente tenemos que cambiar acá la ubicación o la selección de la capa y los atributos se me actualizarán sin tener que dar tantos clics. Esta es una manera rápida de acceder a la información o a los atributos de nuestros datos geográficos. Otra de las actualizaciones en ArcGIS Pro es poder trabajar con las herramientas de geoprocesamiento en modo batch, que quiere decir en modo masivo. Por ejemplo, voy a utilizar la herramienta de cortar para que pueda cortar varias capas al tiempo y no cortar capa por capa. Entonces, acá al darle clic derecho a la herramienta, entonces vamos a poderla ejecutar en modo batch. Voy a poder seleccionar todas las capas que yo quiera cortar al tiempo. En este caso voy a cortar toda la información que esté contenida dentro de la localidad de Engativá. Entonces voy a seleccionar todo lo que son construcciones, los lotes, las manzanas, sectores catastrales y demás. Y cómo la voy a cortar por la capa localidad. Anteriormente, si queríamos cortar la capa de construcciones, teníamos que seleccionar la herramienta, cortar únicamente la capa de construcciones y así con cada una de estas. Ahora de este modo vamos a poderlas ejecutar masivamente. El resultado de ejecutar esta herramienta entonces es poder tener toda la información cortada de una sola vez. Y para finalizar, otra actualización, la capacidad de poder personalizar estas ventanas de ArcGIS Pro. En la parte de mapas, pues en la capa de análisis, se encuentran las herramientas favoritas que nosotros utilizamos, pero ahora con esta nueva actualización vamos a poder personalizar estas ventanas. En la parte de opciones vamos a poder agregar las herramientas que nosotros más utilizamos y las vamos a poder tener ahí a la mano. Entonces de esta manera agregamos y eliminamos todas las barras de herramientas. Otra novedad de la herramienta o de la aplicación ArcGIS Pro es la extensión Data Interoperability y de las herramientas de administración de datos. En cuanto a la extensión de Data Interoperability, pues esta nos permite importar y exportar múltiples fuentes de datos para trabajarlas dentro de la plataforma ArcGIS. Y en cuanto a las herramientas de administración de datos, podernos conectar a bases de datos corporativas.
Veamos entonces una breve demostración de cómo funcionan estas herramientas. Lo que ven en pantalla entonces son formatos de archivos .cat que hemos agregado directamente a la aplicación. Pero si queremos cargar otros tipos de formatos y poder analizar, tenemos que utilizar la extensión Data Interoperability. Dentro de las herramientas que en este momento se tienen está el Quick Export, exportar rápidamente la información o importar de otros formatos con la herramienta Quick Import. Esta extensión admite en el momento más de 100 formatos, entre ellos .cat, JSON, entre otros. También otra de las actualizaciones que les mencionaba es la posibilidad de conectarse a otro tipo de bases de datos. Entonces, en este caso, ya nos podemos conectar a múltiples fuentes de datos, como por ejemplo Altivice, Damen, DB2, Netezza. En este caso la novedad es que ya nos podemos conectar a bases de datos SAP HANA y traer la información de esas bases de datos. Asimismo, también se agregan otras herramientas de administración de datos, como lo son crear Database Enterprise. Por ejemplo, si tenemos una base de datos corporativa como en SQL Server, Oracle, vamos a poder darle la capacidad de que sea una base de datos espacial con estas herramientas. Esto para crear una nueva base de datos. O si ya tenemos una base de datos corporativa y simplemente darle la capacidad de que sea espacial, es con esta herramienta. A su vez, también podemos crear usuarios dentro de estas bases de datos con estas nuevas herramientas que incluye ArcGIS Pro. Otra herramienta que se está incluyendo en la aplicación de ArcGIS Pro es la extensión de Geostatistical Analysis, específicamente la herramienta de Subset Polígonos. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Es crear polígonos basados en puntos que tengamos en el mapa. Entonces, por ejemplo, agrupar concentraciones de datos, sea para ruteo o asesores comerciales o demás trabajos que se quieran hacer. Básicamente es para realizar como un balanceo de cargas. Veamos entonces una aplicación de esta herramienta dentro de ArcGIS Pro. Como les mencioné, entonces crear polígonos a partir de puntos. En este momento, mediante una tarea, es decir, un flujo de trabajo optimizado, voy a cargar una capa de puntos, en este caso de clientes, y quiero hacer un balanceo de cargas. Para ello, entonces, se abre la herramienta Generate Subset Polygons, en donde le debo indicar cuántos puntos debe contener cada polígono. A partir de esto, él genera los polígonos, hace una división de los puntos y me los agrupa. Esta herramienta es útil, como lo mencioné, por ejemplo, para temas de ruteo. Entonces, quiero hacer ruteo de una zona en específica, entonces, mediante esta herramienta, pues, puedo crear dichos polígonos. Y con eso puedo llegar a tener resultados como estos, donde puedo tener por cada zona una ruta específica que me va a atender los puntos que hay dentro de ese polígono. Otra novedad también, y es en cuanto a las tareas, como bien lo mostré, pues esto es un proceso optimizado que puede ser realizado por diferentes usuarios de una manera integrada. Puedo compartirlo ahora a través de la web. Entonces, con una herramienta en la parte superior que dice Share, voy a poder compartir esta tarea a la organización para que otras personas puedan repetir lo que yo acabé de hacer. Entonces simplemente me paro en Share y le doy compartir tarea. Esta tarea se va a agregar como un ítem dentro de mi portal, sea ArcGIS Online o ArcGIS Pro, para que otros usuarios la puedan usar. Otra de las novedades que usted podrá encontrar es la caja de herramientas de estadística espacial. Actualmente entonces encontramos tres tipos nuevos de clústeres, donde encontramos clústering basado de densidad, clústering multivariante restringido espacialmente. Esto nos permitirá trabajar inicialmente con información que estaba dispersa, agrupándola por cada uno de los atributos que queremos obtener. A continuación entonces veremos una demostración de clústering. Una vez nos encontramos dentro de ArcGIS Pro, iremos a la caja de herramientas y allí iremos a la caja de herramientas estadística espacial. Tenemos entonces dentro de nuestro mapa un cultivo de uchuva representado por diferentes puntos que se ha tomado en diferentes años. Como podemos ver,
Solamente visualizamos gran cantidad de puntos que no nos indican una información importante. Al realizar el clustering, podemos obtener este tipo de información agrupada. Aquí podemos entonces ver un comportamiento de patrones, el cual nos indica una producción mayor en rojo, una producción media en blanco y una producción baja en azul. Una vez obtenemos este tipo de información, también podremos trabajarla en modo tridimensional. Cada uno de estos cubos está representando un espacio de donde se encuentra la plantación de nuestros datos. Y cada uno de estos a su vez contendrá información que nos permitirá evidenciar cómo fue el comportamiento de producción en diferentes años. Por decir, en este ejemplo tenemos el comportamiento de esta plantación para el año 2007. Pero una vez obtenemos información en el siguiente cubo espaciotemporal, vamos a obtener la información en el año 2008. De esta forma entonces podemos integrar este tipo de funcionalidades con elementos que se pueden capturar en campo por medio de drones o por medio de otros dispositivos para evidenciar cómo es el comportamiento de nuestros cultivos año tras año. Y así también poder lograr una predicción del comportamiento de ellos y cómo podemos prevenir o trabajar algún tipo de elemento que pueda llegar a atacar a este. Dentro de las generalidades de administración de datos encontramos en las novedades la adición de datos. Las capas de anotaciones incluyen las herramientas de construcción anotación que antes solamente podríamos ingresarlas de manera fija, es decir, la anotación solamente iba de manera recta. Pero ahora, dependiendo de cómo tengamos la entidad, también podemos crear la anotación de esta con el formato que tenga previamente la entidad. Es decir, tenemos una parte curva, podemos ingresar la anotación de nuestra entidad de acuerdo a la forma que previamente tenga nuestra entidad. Además de esto, tendremos entonces la densificación de líneas que veremos a continuación en la demo de edición de datos. Dentro de las herramientas de edición de datos, entonces tenemos la anotación curvada. Una vez fijamos cuál va a ser nuestra entidad a la que vamos a poner la anotación, simplemente ponemos la anotación, podemos determinar el espacio en el que va a ir y una vez obtenemos el espacio en donde la queremos fijar, simplemente damos clic en el botón de fijación. Otra de las herramientas que tenemos es la densificación de líneas. La densificación de líneas lo que nos va a permitir es copiar la línea que tenemos inicialmente dibujada, poner un parámetro de distancia y el número de veces de repeticiones que queremos darle a esto. También hacia qué lado queremos generar estas repeticiones. Una vez tenemos determinados los parámetros, simplemente le damos copiar. Otra de las herramientas que usted podrá encontrar es la de split o cortar. Tenemos entonces una entidad línea. Esta la podremos cortar en igual cantidad de veces. También le podremos generar entonces unos parámetros de distancia o de porcentaje, lo que nos podrá permitir cortarlo en diferentes tamaños. Generamos entonces el corte y obtenemos la cantidad de cortes que definimos. Otra de las herramientas que encontramos es extender ArcGIS Pro. Dentro de esta encontramos entonces la API de SDK. Esta está disponible para que amplíe ArcGIS Pro con sus herramientas y los flujos de trabajos exclusivos usando un add-in de SDK y sus respectivas configuraciones. A continuación entonces veremos una demo de extender ArcGIS Pro. Dentro de ArcGIS Pro entonces encontraremos el add-in de SDK que nos proporciona nuevas mejoras de la API, entre las cuales se incluye la edición de anotaciones. Como podemos ver en pantalla, podemos generar esta edición. También las operaciones de división de contenido y una nueva modalidad de acceso a los metadatos y métodos para ordenar las tablas y calcular las estadísticas de estas. Por medio de código entonces podremos generar estas nuevas ediciones.
Bueno, hasta aquí hemos visto las novedades que incluyen ArcGIS Pro 2.1 y 2.2. A continuación veamos rápidamente cuáles serán las próximas novedades. Bueno, a corto plazo se espera que ArcGIS Pro haga mejoras en las reglas de atributos para hacer la edición, mejoras en cuanto a los reportes y las infografías que se mostraron. También adicionará lo que es interpolación en tercera dimensión y pues un análisis más profundo en el tema de imágenes. A mediano plazo se espera la integración del manejo de parcelas. En este momento pues ya se cuenta con esto en ArcMap, pero a futuro se espera que también lo puedan integrar en ArcGIS Pro. También se espera el tema de símbolos animados, que podamos tener simbología como si se viera en tiempo real. A su vez, mejores efectos en tercera dimensión y nuevas extensiones. A largo plazo se esperan entonces otras mejoras. Ustedes se preguntarán dónde aprender más sobre ArcGIS Pro. Para migrar a ArcGIS Pro, entonces pueden encontrar cursos gratuitos en la página de Esri Training o capacitaciones formales que las dicta Esri Colombia. También pueden acceder a los videos que se encuentran en YouTube, en las redes sociales de Esri o Esri Colombia. En la página de learn.arcgis.com también podrán encontrar más información, así como también en los blogs donde se publican las novedades. También podrá encontrar más información en los libros. En este caso tenemos un libro enfocado especializado en ArcGIS Pro. Y también habrán otras páginas para ayuda en línea. O en nuestra página de GeoNet, la comunidad de GeoNet, específicamente en Esri Colombia, donde nuestros usuarios pueden publicar todas sus inquietudes, errores y pueden pedirle a otros usuarios de la plataforma Esri que lo ayuden a solucionar. O nuestros ingenieros también podrán ayudar a solucionar sus inquietudes. También podrán encontrar otros recursos para desarrolladores en la página de ArcGIS Pro SDK. Recuerde que todas las preguntas generadas en esta sesión las responderemos a través de nuestro correo cafeconsig@esri.co, al igual que todas las inquietudes que ustedes tengan posteriormente. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima sesión de Café con SIG. Hasta pronto.